artículo que hemos estado trabajando. Y pues bueno, simplemente es un estudio sobre la santificación y la santidad. Y antes de entrar al estudio, ¿verdad? Quisiera que nos pongamos de pie. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y yo voy a tener paciencia para que usted tenga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y simplemente vamos a leer del versículo 3 al 7. Cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Yo voy a esperar ahora que lo tengan todos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 7. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no por afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que sea el Señor el que ilumine y alumbre nuestra mente y nuestro corazón. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento rogamos y suplicamos que tu Santo Espíritu una vez más tome control de cada mente, de cada corazón, de cada uno de mis hermanos que nos hemos reunido en este día, Padre, en esta noche, para escudriñar tu palabra, porque tu palabra es verdad y no hay mentira en ella. Sea tu Santo Espíritu a través de tu siervo, Señor, hablando palabra, Padre, a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Y pueden tomar asiento. Y obviamente trataré de ser lo más breve posible, ¿verdad? Porque el tiempo avanza y no quiero abusar del tiempo de ustedes. Pero aquí quisiera que alguien me explicara con sus propias palabras su entendimiento de la palabra santificación. Y que alguien me diga la palabra santidad. No tenga miedo, usted exprese lo que usted entiende. Aquí estamos, ¿verdad? Este servicio de IEB, ¿verdad? Es una escuela donde queremos, ¿verdad?, compartir palabra para que tengamos el entendimiento de la palabra de Dios conforme a las Escrituras. Dígame. Ok, santidad es apartarse del pecado, amén. ¿Qué tal con santificación? O sea, que usted platíqueme. Cuando uno ya ha aceptado a Dios, cuando uno ya no peca, cuando uno le es fiel al Señor, eso es santificación. Y todo lo piensa antes de hacerlo por no ofender o lastimar a Dios, que siempre está uno con el temor. Santificación. Amén. ¿Entienden o creen ustedes que la santificación y la santidad es lo mismo? ¿O hay diferencia? No. La santificación para mí no es A la mañana tomó el curso de día, ¿verdad? Es apartarse del pecado, hermano. Cuando ya no tiene que haber nada de pecado, nuestra vida tiene que ser santa. Y la santidad. Limpia, ¿verdad? Y la santidad
santidad, hermano, tenemos nosotros que vivirla, pues, apartarnos de todo lo malo, hermano, el pecado y todo, porque la palabra dice también que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos, aprender a hacerlo, hermano. ¿Quién me puede dar una definición de la diferencia entre santificación y santidad? A ver, hermano. Esperaba que más o menos no entiendo la santidad, no. La santificación es el principio del apartarse del pecado. Es el cambio del mundo carnal al mundo espiritual. Y la santidad ya es vivirla en pleno y estar perseverando en esa posición. Ya he dejado totalmente de eso. Vamos entonces a entrar al estudio. Yo quería saber su entendimiento para saber en qué, ¿verdad?, me estoy metiendo con ustedes. Dice, la santificación es un acto de Dios efectuado por su palabra y el Espíritu, por medio del cual el viejo hombre, la condición corrupta de hombre, es, dice, erradicada completamente por la sangre de Jesucristo. El creyente santificado está libre de la ley del pecado y de la muerte. En el acto, fíjese bien, en el acto de la justificación, el pecador es perdonado de sus transgresiones personales. Mientras que en el acto de la santificación, la raíz de la contaminación del pecado, la cual hace que el hombre peque, es eliminada completamente. Quiero a ver si podemos entrar un poquito más en tema. Y quiero tomar el punto de iniciativa que dio el hermano. Ahora, cuando digo que la santificación es el principio, si entendemos lo que acabamos de hablar en las escrituras bíblicas, obviamente, el principio del cambio del acto que nosotros vamos a dar del mundo al mundo espiritual no es la santificación, es la justificación. ¿Por qué? Porque ahora somos justificados de nuestros pecados para llegar a un cambio limpio, donde sucesivamente tiene que entrar entonces la santificación, el cual completa lo que va a completar lo que la justificación ha hecho. En otras palabras, van de la mano una de la otra. Pero vamos a entrar más adelante. Dice, comparaciones adicionales entre la justificación y la santificación serían de provecho para la comprensión de la santificación como la segunda obra definida de la gracia de Dios. Porque la primera obra es la salvación, la segunda obra es la santificación. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la primera o segunda obra? Vamos a entrar un poquito más adelante en las Escrituras. Dice, la justificación quita la culpa de los pecados cometidos, mientras que la santificación elimina la causa del pecado, la condición corrupta del hombre. La justificación toma lugar en el tribunal de Dios. Dios declara que el pecador es justo. ¿Amén? Perdón, y a través de la sangre preciosa redentora de Cristo nos declara justo. Mientras que la santificación toma lugar en la parte interior del hombre. Dios santifica el hombre por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramó a través de su Espíritu. Aunque la justificación y la santificación son experiencias definidas, las cuales pueden ser consumadas en una vez por todas, el hombre santificado tiene que estar listo para perfeccionar la santificación en el temor del Señor. Vamos a entrar un poquito más detalle. Posteriormente,
quiero ubicarme más abajo, ¿verdad? Cuando me habían hablado de la santidad, donde dice, la santidad es una de las enseñanzas de la iglesia, el cual se refiere a una condición o forma de vida. El escritor de los Hebreos proclama, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santidad es traducida de la terminología griega aigasmos. Aigasmos es definida como santificación, pureza esencial. Es ya cuando vemos los escritos originales específicamente de esa palabra. Cuando la Iglesia de Dios declara que la santidad es una de sus enseñanzas, la Iglesia está sencillamente implicando que sus miembros son animados a vivir una vida de santidad, una vida que es caracterizada por la pureza del corazón. ¿Amén? Posteriormente, más abajo puse el escrito original griego y su definición, y hay otra palabra que es muy similar, que simplemente cambian en algunas pequeñas sílabas, ¿verdad? Pero esas sílabas dan un significado diferente. Dependiendo del tipo de sílabas, quiere decir que esa palabra significa santidad o significa santificación. Y ahí puse de referencia alguna de las escrituras, de las cuales usted puede escudriñar después en su casa. ¿Amén? Pero quiero entrar un poquito concerniente a la santificación. ¿Y por qué es importante la santificación? Amén, gloria a Dios. Y puse muchas de las escrituras aquí para que usted no pierda tiempo en la Biblia buscándolas. Pero si usted prefiere buscarlas en su Biblia, para mí mucho que mejor. Porque eso reafirma que lo que estoy hablando y lo que usted está leyendo no es un invento mío, sino está en las mismas escrituras. Sí, amén. La santificación es la experiencia que limpia o purifica el corazón del pecado innato. Esta es una experiencia definida, precisa, concreta, terminante. Esta es clasificada como la segunda obra de la gracia definida. Ahorita vamos a entrar exactamente a qué me refiero en este aspecto. Primeramente, Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que Pablo lo que hablaba, que a través de la fe teníamos entrada a una gracia. Y ahorita vamos a entrar a qué gracia él se refería. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas de él sois vosotros, ¿en quién? Cristo. El cual nos ha sido hecho por Dios y una vez más, mas de él sois vosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que la justificación toma un papel muy importante dentro de lo que es Jesucristo. Más adelante dice, porque la voluntad de Dios es que, así que cuando yo le pregunto a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios en usted? Él dice que es vuestra santificación. Así que vamos a entrar plenamente en lo que se refiere a esta palabra santificación. Porque lo que la Biblia dice. Por eso que a mí en lo personal me gusta usar más la Biblia, pero para no perder tanto tiempo preferí, ¿verdad?, escribir, ¿verdad?, el mismo versículo para ayudarle, ¿verdad?, a usted como a mí a elaborarlo. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en y oro, santificación y honor. Dice,
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio, llevando su muerte, llevando su padecimiento. Y vamos a entrar más profundo a todas las escrituras. Los versos bíblicos mencionados arriba comprueban que nosotros tenemos acceso a esta gracia después que somos justificados. Nuestra santificación está de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús padeció fuera del real, o sea, de la puerta, para santificar a su pueblo con su propia sangre. Debemos llegarnos a Él para recibir la experiencia. La única forma que usted recibe justificación es de que usted la acepte, ¿verdad? Le acepta a Él en su corazón, de que Él es su Salvador, y a través de esa fe que usted confiesa de que Él es el que le está limpiando de toda maldad, le está perdonando, a través de su gracia usted es justificado. Por lo tanto, tenemos acceso a una gracia especial, de cual ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Así es que vamos a entrar de lleno a la santificación. ¿Quién me ayuda a leer? Dios bendiga a los hermanos. ¿Por qué la santificación es necesaria? La santificación es necesaria porque aún después de ser justificados, la mente carnal continúa presente en nosotros. Aquellos quienes tienen mentes carnales no pueden obedecer la Biblia cabalmente. Hasta ahí. ¿Qué me refiero con eso? Cuando hablamos que todavía tenemos una mente carnal, voy a explicarle dentro de el entendimiento, y tal vez, bueno, elaborando el entendimiento, a ver si puede iluminar el entendimiento suyo. Por lo regular nosotros, hablando en general, tenemos dentro de nuestro corazón la necesidad de buscar a Dios. Por eso estamos aquí esta noche. Cada uno de ustedes está en la porque usted quiere buscar a Dios. Quiere que de cierta forma Dios agrade y escuche su oración. Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí con esas batallas internas que desarrollamos dentro de nosotros? Batallas internas como, por ejemplo, una persona que siempre tiene su temperamento demasiado alto, que nunca lo puede controlar. Ejemplo. O aquella persona que no puede controlar la lengua, le gusta el chisme. ¿Qué pasa? O aquella persona que viene y llega a la casa y siempre está desanimado y como que sí, yo sé que Dios existe, pero como que no puedo, y es que la música todavía me gusta, es que cuando yo era joven, yo bailaba la Macarena y no sé qué otra cosa, y hay esa batalla interna. ¿Qué pasa? Que no puede salir de eso. O llega a su casa y es que la televisión, y está la película, la novela, el deporte, no sé, es más fuerte que cualquier otro movimiento de buscar a Dios. ¿O qué pasa cuando de repente no controla las malas palabras? ¿Qué hace que se me chistoso? Es que se me salió, o es que me alteré y en ese momento no me acordé de nada. ¿Qué pasa con nosotros que no permite que haya un cambio total? Confesamos un cambio porque hemos creído que hay un Dios. Y nos esforzamos ahora sí a hacer las cosas de Dios. Pero internamente seguimos batallando y haciendo las cosas que no queremos despojarnos. Simplemente dando uno de los ejemplos, ¿verdad? No tratando de juzgar a nadie ni nada por el estilo. O cuando de repente la Biblia dice algo, usted sabe que lo dice, pero batalla en hacerlo. No sé, vamos a poner cosas fáciles. Orar sin cesar, ¿sabes por qué debemos orar? Ay, es que cuando oro me entra un sueño. Ay, es que se me olvida orar cuando me levanto, que me levanté tarde corriendo. No, sencillo. O qué tal un poquito más fuerte, el ayuno.
Ay, es que hermano, si no desayuno, si no me tomo el café, me agarro un dolor de cabeza. Y un dolor de cabeza que no lo puedo hasta que yo, y tengo que tomar mi café, por lo tanto no puedo ayunar. Estoy hablando palabras. O quizás un punto doctrinal. Voy a estar un poquito más fuerte. Obviamente, sin criticar a nadie, no me malentienda, por favor, simplemente tratando de que elaboremos la santificación. ¿Verdad? El entendimiento se lo va a dar el Espíritu a usted, no yo. Simplemente voy a elaborar y el Espíritu va a hacer su trabajo. Pero ¿qué tal con esos puntos doctrinales que la Biblia enseña, que usted sabe que está ahí, pero de cierta forma usted no está de acuerdo? Porque su pensar usted cree que no es malo. Llámese lo que se llame. Yo no quiero hablar porque no quiero que ahora diga, el hermano como me estaba mirando, por eso lo digo. ¿Verdad? No lo quiero, pero algo que dice, no, y trata usted de justificar porque usted le agrada, aunque la Biblia diga. Un ejemplo. En el libro de Primera de Timoteo, ese es un ejemplo, simplemente. Espero del Señor que el Señor sea con nosotros. Amén. ¿Verdad? Mientras compartimos esta escritura. Está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer desde versículo 8 al 10. Nada más. Del 8 al 10. Quiero agarrar dos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 10. ¿Amén? Amén. Dice el 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras como conviene a mujeres que profesan piedad. Es un ejemplo, no me condene, ni se me enoje conmigo, ni me quiera pelear. Diga, hermano. Yo, o sea, dice usted que es un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que aquí la palabra de Dios no debo de usar a veces, ¿verdad? Usar a veces así, ni también así. O sea, yo lo sé, pero yo me lo pongo, digo, si no es poquito así, ¿no? Y ya, o sea, poquito, no mucho así, exagerado, ¿verdad? Pero él dice que da, yo ya lo sé, ¿verdad? Dentro de mi corazón yo sé que yo al Señor no le agrado así, ¿verdad? Y también los pantalones, yo me gustan los pantalones y no los voy a dejar, digo, ay, pero pues no tiene nada de malo que yo me ponga pantalones, no me los pongo afectados ni así, ¿verdad? Bueno, gloria yo por la hermana, por lo menos no diga que se está hablando. Gracias, Señor. Yo sé, dentro de mi corazón, que yo así a Dios no le agrado, ¿verdad? Pero lo hago, a veces no me vea. Y eso es donde yo quiero entrar. Desobedezco a Dios. ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Qué pasa en esta batalla interna que cada uno de nosotros tenemos? O sea, yo creo que ejemplo, y cada ejemplo usted sabrá, ¿verdad?, en lo que encaja o En lo que uno falla. Exacto, ¿verdad? Como le dije, tanto como puede ser exterior, como puede ser lengua, como puede ser temperamento, como puede ser tantas cosas. Hay otra gente que pide prestado y nunca paga. Sí, hermano, de robar, pero no lo ve de esa forma y por lo tanto se le hace difícil dejarlo. Otra persona, sí, o se hacen los enojados ya y cuando lo necesitaban estaban contentos y sonrientes y hasta dando una cara de compasión. Ya después cuando dice, pues no que me ibas a pagar el viernes y ya, no que se ¿verdad? Bueno,
Seguimos. Digo, no quiero meterme en problemas, pero bueno. Vamos a ir a la Escritura ahora. ¿Qué dice la Escritura? Porque eso es lo más importante. No es lo que digo yo, no es lo que dice mi mente o mi conciencia, sino qué dice la Escritura. ¿Amén? Y agarre Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. ¿Quién me ayuda a leer? Usted lo tiene ahí en su hoja, si no lo quiere buscar en la Biblia, pero si lo quiere buscar en la Biblia, para mí es mucho que mejor. Romanos 8, 7 y 8. Diga, hermano. La intención de la carne es enemistar contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa viene la Escritura reconociendo un problema. Aquí la Escritura está reconociendo un problema. Que dice que la intención de la carne, nuestro deseo natural humano, ¿okay? No porque usted tenga una intención de la carne que es un ser extraterrestre, es nuestra intención humana natural, dice, de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ¿okay? Ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que humanamente usted no puede agradar a Dios, ni sujetarse a Dios. Humanamente. Hablando humanamente. Aquí hay un problema que tenemos. Que humanamente no podemos. Entonces, si humanamente no podemos, entonces, ¿qué podemos hacer? Más adelante. Dice, cuando nos referimos a la mente carnal, estamos aludiendo a la naturaleza adámica. La Biblia también la llama el viejo hombre, la carne, cuyo significado es el hombre natural o mente carnal. Quiere decir que hay algo que nosotros tenemos humanamente, que hemos heredado desde Adán, que no ha sido erradicado, al menos que usted experimente algo diferente que vamos a ver más en detalle. Dice, dice, la Biblia confirma que el viejo hombre puede, la Biblia dice que el viejo hombre puede ser extirpado, despojado, erradicado, crucificado, de otra forma, para sacado. ¿Okay? Ahora, ¿dónde dice eso? Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Ayúdale. Sí, está. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Fíjese bien, y aquí voy a entrar a algo más profundo. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Cuando Adán y Eva, bueno, voy a interpretar desde Adán. Cuando Adán fue creado, fue formado, dice la Escritura, ¿verdad?, que lo hizo del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y ahora fue un alma viviente, ¿verdad? Y fue asignada tareas dentro del jardín del Edén, ¿verdad? Tenía que cuidar a los animales, en fin, tenía ciertas tareas. Pero algo claro que la Biblia dice. La Biblia dice que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la semejanza de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Amén. La imagen puede ser la física, la semejanza que está en el tres, ¿no? Que es el cuerpo, alma y espíritu que representa al Padre. Amén. ¿Y la segunda? ¿Qué más? ¿Qué más? La causa puede ser a la cantidad.
Dijo una palabra clara. Santidad. Hay otra escritura que dice, sed santos. Soy santo. Sin santidad, como dijo la hermana al principio, nadie verá al Señor. Quiere decir que si Él es santo y creó al hombre santo, limpio, sin pecado, sin contaminación, porque lo hizo a semejanza de Él, por lo tanto no podía tener pecado. O sea, completamente limpio, puro, inocente. Andaba en el jardín de Edén desnudo y ni cuenta miraba que había un problema. Hasta que el pecado entró en él. Dice la Biblia que él se avergonzó, porque el pecado nos trae vergüenza. Y se escondió de Dios. Todo el tiempo andaba desnudo y nunca se había escondido. Ahora la misma vergüenza hizo que se escondiera. Y esa fue una de las, inmediatamente que el Señor vio que él no estaba en el jardín como debería de estar. Y le llama, Adán, ¿dónde está? Aquí estoy, el Señor. Porque es que tuve miedo y me escondí. ¿Cómo que tú? ¿Por qué? Es que me desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente Dios sabía el problema que había ocurrido en él. Pero quiso elaborar la conciencia de él. Podía brotar y decirle, Señor, es que te fallé o algo. Hizo la solución más fácil que muchas veces nosotros hacemos. Echarle la culpa a alguien más. En este caso, la mujer que tú me diste, no la que yo saqué, no la que yo busqué, dice la mujer que tú me diste, me dio de comer del árbol. Nosotros inmediatamente a veces, no, es que ya no voy, es que ese pastor, o es que ese hermano, o es que esa hermana, o es que esa música, o es que ahí no hay músicos. O sea, hacemos siempre lo más fácil. O sea, la naturaleza humana. Amén. Posteriormente, si Dios crió un hombre perfecto, limpio, de su momento que Él lo hizo, Sí, amén. porque lo hizo en una vida santa, limpia, en santidad, dice aquí la Escritura, dice, es renovado, la que acabamos de leer, Colosenses 3, 9 y 10. Dice, por la cual dice el conocimiento, dice, es renovado conforme a la imagen del que lo quiere. Así que, ¿qué está diciendo la Escritura? Que el hombre renovado, cuando el hombre viejo muere, cuando el hombre viejo no está más, dice que el hombre vuelve al estado original que fue criado. Por lo que está diciendo la Escritura. Por eso a mí me gusta que usted lea la Biblia, más que lo que yo escribí, ¿verdad? Para que no haya confusión, no haya duda, que no haya el gusanito que probablemente el hermano se equivocó al escribir. Pues por eso me gusta que usted la Biblia, pero lo hice para, digamos, más acceso. Dice Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, completamente, no más, sea deshecho, no existe más, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Así que aquí Pablo, una vez más, al libro de los Romanos, como al libro de Colosenses, vuelve a hablar, a insinuar que el viejo hombre, cuando aceptamos a Jesucristo y le buscamos realmente de corazón, tiene que morir el viejo hombre en nosotros. Porque a veces le hemos aceptado, pero el viejo hombre interno no ha sido crucificado, no ha sido extirpado. Es por eso que seguimos batallando en las cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero nuestro cuerpo humano no las puede hacer. Porque aquí dice que tiene que ser extirpado ese viejo hombre. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y vivo no ya yo. Que dice que Pablo en este momento que él sabía que
que un viejo hombre fue crucificado, ya no hago lo que Pablo quiere, ya no hago la voluntad de Pablo. Amén. ¿Qué dice? Y vivo y ya no hay más. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. Amén. quiere decir que bíblicamente sí es posible erradicar las cosas carnales fuera y hacer las cosas que a Él le agradan. Amén. Es lo que la Escritura está diciendo. Ahora, si ustedes dicen, no, es que no es posible, no es posible, no es posible, porque somos humanos, no somos perfectos, porque todos tenemos faltas, porque todos tenemos fallas, lo que usted quiera excusar. La Biblia enseña que hay un método de extirpar a ese hombre viejo, que es esa la santificación. Dice, los siguientes versos muestran que las personas fueron santificadas, compradas así, que esta experiencia es definida. En otras palabras, dice Hebreos 10:10, en el cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Quiere decir que esta experiencia no es de poquito a poquito, porque Cristo no salva de poquito a poquito. Cristo murió en la cruz para darte salvación si tú le reconoces o no. Ahora, para poderle reconocer hay que experimentarlo. La gente, por ejemplo, hay mucha gente que cree en Dios, pero no todos sirven a Dios. Y cuando no todos sirven a Dios, es porque no han experimentado a Dios. Usted está aquí porque usted tuvo una experiencia personal. Usted tuvo algo con Él que usted hace que usted esté aquí en esta noche. Yo no sé qué fue, pero hubo una experiencia que cada uno de nosotros tuvo que experimentar. Que cuando venimos al templo, nos preguntan, ay, pero otra vez al templo. Oh, mira el juego, ¿por qué no te quedas en casa con tus hijos? Mira, aquí va dando un masaje a tu esposo, mejor, que relájate, que baje, no sé, la tensión de los problemas tranquilamente. Pero usted dice, no, es que hay algo dentro de mí que yo tengo que ir al templo, tengo que estar con los hermanos, tengo que estar unidos con ellos, buscando la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Una experiencia que usted recibió. La persona, hay mucha gente que viene y dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo. Y nunca más lo vuelve a ver. Nunca experimentaron una experiencia. Puede ser una experiencia. La santificación, el extirpar al hombre viejo, requiere una experiencia. Y cuando usted la recibe, entonces usted la entiende. Es por eso que cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad de buscar la experiencia. Jesucristo ha dado la solución, Jesucristo dio la salvación también, pero es nuestra responsabilidad buscarla para poderla experimentar y encontrarla. ¿Amén? Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Es decir, es de suma importancia el estar santificado. Que es el estar libre de culpa, completamente ha sido deshecho el viejo hombre. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Es decir, la iglesia la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, esa iglesia tenía la importancia de la santificación presente en sus mentes y en sus corazones, en todo momento. Y así que cuando el hombre viejo es deshecho dentro de nosotros,
que hemos experimentado la santificación, ese estado de estar santo, el estado de estar sin culpa, entonces trae un resultado. Y el resultado es la santidad. Porque si usted no ha experimentado la santificación, usted no puede vivir en santidad. Porque santidad representa, uno de los sinónimos de santidad es perfección. Por lo tanto, la santidad de Dios es limpia lo más puro que hay. Y para experimentarla, porque usted ha experimentado libre del pecado. ¿Amén? Dice, ¿qué es santidad? Santidad, dice, es limpieza, pureza de corazón y vida, libertad del pecado, el estado de cualquier cosa consagrada o santificada para Dios y su causa. Dice Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. ¿Quién me ayuda a leer? Que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad, en justicia delante de Él todos los días nuestros. Aleluya. Fíjese bien. ¿Le serviríamos en qué? En santidad. En santidad. Quiere decir, mis amados hermanos, que aquí la misma palabra nos está insinuando a que vivamos un estilo de vida en santidad. Dice la Biblia. Dice también 1 Tesalonicenses 4:7, ya me lo acabamos, Dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? Santificación. Dios nos ha llamado a ser limpios, por eso Jesucristo vino. Sí, amén. Porque la ley no podía hacer lo que Él hizo. Nadie podía cumplir la ley, se les dificultaba el poder completar, el vivir la ley. Pero viniendo Jesucristo, porque dice la Escritura que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, Jesucristo cumpliendo cada detalle de la ley, Él al morir en la cruz trajo esa gracia para que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados, si realmente le reconocemos, estar limpios, nunca más volver a estar en el mismo estado que nos encontrábamos. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Quiere decir que no va a haber una persona que diga, es que yo no pude alcanzar la santificación, es que yo no alcancé a vivir la santidad, y que usted vaya a ver al Señor. Si no, se contradeciría la palabra. ¿Amén? Dice, Dios nos conferiría liberación del pecado a través de Jesucristo, lo cual nos capacitaría para vivir en santidad y sin temor todos los días de nuestra existencia natural. Dice, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Por consiguiente, esta es una vocación que se debe practicar de vez en cuando. Diariamente. Solamente cuando se levantó así en la mañana contento que Sí, amén. diariamente. Dios nos ha ordenado a seguir la santidad, sin la cual la libera el Señor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, aquí hablando Pablo, preso en el Señor, disculpe que ahí no se dijo correcto, os ruego que andéis como es digno. ¿De qué? De la vocación. Con que sois llamados. Amén. Si Él nos ha llamado a vivir en santidad, a vivir en santificación, quiere decir, mis amados hermanos, que hay que hacer mucho autoanálisis de nuestra vida y de buscar, acuérdense, buscar la experiencia de la santificación. No es algo que usted diga, Señor, dame la santificación, ya la recibí. Es una experiencia, como la salvación. Usted tiene que sentirla dentro de usted. Es por eso que cuando usted es salvo, se reconoce como el primer amor. ¿Por qué? Porque cuando usted es salvo por primera vez, usted quiere hacer todo para el Señor, todo para la iglesia, todo para el pastor, todo lo ve hermoso. Quiere salir a predicar, evangelizar, empieza a ver todos los defectos de todo. Dice, ¿por qué no salimos a predicar? Y mira, este sábado pudimos haber hecho algo. Y no, y hay algo que le está quemando. Una experiencia que usted recibió.
Así es la santificación. Cuando usted recibe esta experiencia, le va a insinuar, no va a sentir más el deseo de pecar, no va a sentir más el deseo de hacer lo malo, no va a sentir el deseo de hacer los deseos de la carne. Bueno, no estoy viendo que usted va a ser un marciano, sino simplemente las cosas pecaminosas que son contra la voluntad de Dios. ¿Ven? Dice Efesios 4:24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a quién, en justicia y en la carne y en santidad. ¿Santidad de mentira? No, es verdad. Y de santidad, ¿es verdad? Sí, amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si usted no le agrada este tema, usted no se arregla con Dios. Yo no tengo nada que ver con lo que dice la Biblia. Dice, 1 de Pedro 1:15-16 dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda la conversación, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. que solamente el pastor puede ser santo, nadie más. Fíjese bien lo que dice. Sino como aquel que os ha llamado santo, sé también que Santos porque yo soy dice santo. vosotros, Amén. vosotros, sed santos. Toda conversación. Ahora cuando había hablado de ese problema de la lengua, ese problema de las malas palabras, ese problema de Carne. dice, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, debe poseer santidad siempre. Amén. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Santos. Delante de él en el amor. no nos escogió Él para que seamos medios, dice, sino que fuese santa y sin mancha, dice Efesios 5:27. ¿Verdad? Toda la escritura dice desde el 25, ¿verdad? Que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, comprándolo por medio del lavacro de la palabra, dice, limpiándola, que no tuviese ni manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Amén. Dice, 2 Corintios 7:1, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de qué? Injusticia. De la carne y del espíritu. Perfeccionando la santificación en el amor de Dios. Amén. Y por último, todos juntos, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para... O solamente para cuando vengo al servicio. Dice, por los siglos. Quiero tomar un momento para preguntas, ¿verdad? Porque es una clase, no para predicar. Si tiene una pregunta, un comentario, o si quedó todo claro o si quedó confundido, este es el momento para poder estudiar la escritura más de lo que hemos hablado y posteriormente venir a la casa. Dígame, hermano. O sea que, si, como a mí que me gusta todavía los aretes y poner pantalones y solar, Dios no me puede usar en cosas como, como hablar en lenguas o como pasar a predicar, ¿verdad? Dios no puede usar así, o sea, no me puede usar porque no estoy atacando sus órdenes acá, ¿verdad? Bueno, vamos, yo creo diferenciar dos puntos. El punto 1, con entendimiento. Punto 2, sin entendimiento. Cuando usted tiene entendimiento de las cosas, porque usted las ha entendido en las escrituras, el Espíritu se lo ha hecho saber, y usted no las obedece, usted está desobedeciendo al Señor. Y por lo tanto, la desobediencia es pecado. Que dice el libro de 1 de Samuel,
que la desobediencia desagrada a Dios. Y si desagrada a Dios, entonces Él no podría manifestarse en algo desagradable. Pero si una persona que todavía no ha entendido estos misterios, pero que tiene un corazón limpio y puro delante de Dios para agradar a Dios, Dios se manifiesta en él. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, si no fuese por causa de la ley que esto fuera pecado, yo no supiera que era pecado. Es una doctrina que la Biblia enseña donde no todos la han comprendido, donde no todos la han podido recibir. Y por lo tanto, si no la han podido recibir, ahora sí no pueden ser condenados a lo que no han recibido. Pero en el momento que la reciben, ahora es nuestro deber obedecer. Es nuestro deber buscar. Amén. Ahora sí ya nos metemos ahora sí en un problema directo con Dios. Amén. Ya no con el hombre, sino con Dios. La palabra. Te voy a dar un ejemplo de una hermana que hace muchos años llegaba al altar, ¿verdad? Como todos pasamos al altar, lloraba, levantaba las manos y parecía que Dios realmente la estaba bendiciendo. Hablaba en lenguas, todo. Pero nada más llegaba a su casa y era una guerra con su familia, era un enojo esa señora. Entonces, contéstese usted, ¿qué pasaba con esa señora? Yo no puedo decir, yo no soy Dios. Pero creo que cada uno de nosotros podemos tener ese entendimiento de lo que pasaba. Mismo Pablo dijo, Primera de Corintios, donde dice que si yo entendiese todos los misterios, y entendiese todas las cosas, y hablase lenguas angelicales como humanas, pero carezco del amor, nada me sirve. Quiere decir que las cosas que entendemos tenemos que vivirlas, no más decirla, es que yo la entendí y la conocí, sino tenemos que vivirlas, porque el vivirlas y el obedecerlas, eso es lo que nos va a llevar con Dios, no la desobediencia. Una de las ocasiones los apóstoles le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, que dice, ¿qué no es esa palabra, Señor? ¿Quién la podrá llevar? Y Jesucristo le dijo, vosotros también queréis ir con ellos. Y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras en mi fe. Quiere decir que ellos habían aceptado el obedecer. Obviamente reconocían la dificultad como humanos. ¿Por qué? Porque no habían experimentado lo que experimentaron después a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia y enseña, que el Espíritu Santo es santo. Y si es santo, no puede morar en un corazón sucio. No puede morar en un corazón, como ha dicho, en una mente carnal. Mismo Pablo dijo en el libro de los Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, donde él habla y decía que las cosas espirituales se tienen solamente en el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Dice, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que las cosas como humanos no las entendemos. Pero cuando las entendemos espiritualmente a través de revelación del Señor, entonces hay una responsabilidad de nosotros en buscar. Ahora, Dios es un Dios maravilloso, un Dios de amor. Y como Él es un Dios de amor, la gente que ha sido salva, dice la Biblia, que entra al reino. Por eso que predicó el reino, Juan predicó el reino, pero ahí dijo, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, ni lo aquí ni lo allá, sino que nosotros está. Es decir, que está en el corazón. Así que cuando la gente acepta a Cristo y está en el reino y vive en el reino que solamente controla la mente y el corazón, que todavía no ha sido revelado el resto de las cosas, porque no ha sido menester que todavía entra ahora del reino a la iglesia, quiere decir que el Espíritu de Dios puede morar en ellos, si se mantienen dentro del reino. Una vez que ellos salgan fuera del reino, porque quiere decir que ya no son salvos, entonces el Espíritu de Dios no puede manifestarse. Acuérdense que la persona puede fingir lo que quiera fingir. Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Una persona que usted sabe que es chismosa, un ejemplo, ¿verdad? Tiene un problema de lengua, le gusta hacer crítica, le gusta crear problemas,
Y aunque ella diga, no, yo tengo el Espíritu de Dios, no, es que yo soy santa, y no, es que no miraste cómo de hacer el Espíritu. En realidad está engañando a la misma persona. Yo conocí una persona que decía, no, hermano, si viera cómo yo danzo en el Espíritu, hasta la otra hermana me decía, ay, qué bonito, tú eres la única que danza en el Espíritu ahí en Rialto. No le voy a decir quién es, pero tenía una lengua. Te digo porque yo veo un canal de la televisión que es supuestamente cristiano, entre comillas, porque digo entre comillas, porque pasan, se dicen ser pastoras, ¿verdad? En una vida no hay pastora, nada más hay pastor, predicador de pastor. Entonces, ellas salen con sus claricotes, así, sus collares, sus cosas acá, muy pintadas de ellas, se arreglaron, ¿verdad? Salen en la tele y predicando de la palabra de Dios. Digo, bueno, son gentes que saben mucho, ¿no? O sea, yo no me creo capacitada de saber mucho, pero la palabra de Dios es entendible, todas las entendemos. Amén. Entonces, ¿por qué hacemos lo contrario? Que no parecen ser hermanas de Dios, sino que parecen ser como una gitana que están así yo lo digo, ¿verdad? Antes que se me olvide todo lo que habló. Están hablando de la palabra de Dios. Tratando. Agarro mi Biblia y dice lo mismo que dice la mía y todo, pero ellas parecen. Mire, retratando un poquito lo que usted dijo. Usted dijo al principio que no hay pastoras. O sea, no es como criticando, sino que yo me pregunto, ¿y por qué Dios las usa? ¿Por qué Dios, verdad? O no sé, o a lo mejor estoy pecando porque digo, ¿por qué Dios las usa? Y eso, ¿verdad? Y, no sé, o sea, no sé si me explico o no. Sí, te entiendo. Bueno, hay varios puntos que usted habló. Tratando. Cuando digo que no hay pastoras, no, sí, la Biblia registra pastoras. Por ejemplo, Raquel, Sara, bueno, no Sara, pero lo que fue